Hola, ¿cómo están? Saludos cordiales a todos mis amados hermanos y amigos. El Señor les bendiga en esta hora. Gracias a Dios por todas las bondades que el Señor nos ha concedido. Recibamos bendiciones de Dios en esta hora. Y bueno, como se ve ahí el tema es la verdadera iglesia NT del Nuevo Testamento o Nuevo Testamentaria. Y este es el tema que nos induce el momento de hoy. Mi nombre es Guadalupe Medina, siervo de Dios, pastor. Y ya para los que me conocen, para los que no, esta es mi identificación, la paz de Cristo para todos. Y bueno, sin más, la verdadera iglesia neotestamentaria o del Nuevo Testamento, o la verdadera iglesia. Luego viene dos comentarios. No la religión verdadera. Podemos hacer énfasis en que la verdadera iglesia, y en este caso de nadie más, de Jesucristo, es y debe ser eso, precisamente una iglesia verdadera. Habría muchas preguntas, muchísimas preguntas. La gente tiene dudas, tiene preguntas, quiere saber, ¿verdad? Como lo digo aquí en la introducción. Pero sí tenemos que entrar en definición que la verdadera iglesia de Dios, de Jesucristo, no es una religión verdadera. No estamos hablando de una religión verdadera. Tampoco de una secta o de algo en común que tenga algo que ver con la religión. No es nada de eso. En realidad, en esta hora les puedo invitar, podemos ver este tema importante. El mundo y las naciones lo buscan. Bueno, la verdadera iglesia, no la religión verdadera, hay que aclarar. Hay una diferencia muy abismal entre una religión verdadera, entre comillas, y la iglesia verdadera de Jesucristo. No de la iglesia de Cristo que dicen por ahí que nada más es la única. No. Vamos a ver quién es la iglesia de Cristo. Bueno, ¿cuál es? Son varias preguntas. ¿Cuál es? ¿Cómo es? ¿Qué definición tiene? ¿Cómo se identifica? Son preguntas muy importantes que uno debe hacerse para meditar sobre cuál es la religión verdadera. La iglesia verdadera. Y vuelvo a repetir, no la religión verdadera. Iglesia es, nosotros como cristianos evangélicos decimos, es el cuerpo de Cristo. ¿Por qué lo decimos? Porque iglesia verdadera es los que componemos el cuerpo de Cristo. Vamos a ver todas esas frases, palabras, textos. No la religión verdadera. La religión es algo que solamente se usa o lo usamos los humanos como para religarnos con Dios. Pero iglesia ya es otra cosa, es parte integral, intrínseca con el Señor Jesucristo, y lo vamos a ver, lo vamos a definir bien. Bueno, como introducción, absolutamente todo el mundo busca, quiere saber, indaga, desea encontrar la verdadera iglesia de Dios. Hay una respuesta, pero solo la Biblia tiene la respuesta correcta. Esto es hasta aquí, ¿verdad? Hay que ver lo que es una religión y lo que es la iglesia de Dios. Incluso iglesias puede haber muchas, religiones puede haber muchas, y algunos dicen, o muchos dicen, no importa la religión que sea, todas las religiones van a Dios. Pero podríamos definir muy bien, no todas las religiones forman, y aclaramos muy bien, no todas las religiones forman la verdadera iglesia de Jesucristo. Muchos dicen porque soy bautizado, otros porque cumplí tantos mandatos de la iglesia, tantos preceptos, tantas cosas, y yo soy miembro de la iglesia y esta es mi iglesia verdadera. Y hay muchas preguntas más y respuestas. Bien, aquí es solamente una observación, y vuelvo y repito, como otra vez se lo he dicho, usted tome su propia conclusión, su propia definición, su propio
pues lo que usted desee analizar después de todo esto y llegar a una conclusión, ¿verdad? Propia, personal. Pero sí quiero aclarar, este pequeño estudio es de textos de la Biblia, de la palabra de Dios. Siempre es el énfasis de la Biblia. La Biblia tiene la respuesta correcta. Y continuamos con esto, dice ahí, todos los dioses, con D chiquita, con D minúscula, líderes y grandes iluminados, lo que usted quiera, líderes y todo eso, prometen, incluso profetas y cosas de por ahí, prometen paraísos y prosperidades, pero ninguno promete vida eterna y liberación de la muerte. Podríamos filosofar y hacer historia y ya lo pasado que ya se pasó, pero muchos líderes mundiales han prometido miles de cosas, pero solamente uno promete salvación y vida eterna. Este es Jesús. Dice además, todos están hasta el día de hoy en sus tumbas. Toda la humanidad, desde el principio, desde Adán y Eva, comenzando con ellos, todos están en el polvo. Tal vez no del olvido, pero en el polvo de la tierra. Pero la tumba de Jesús está vacía, pues Jesús es el único que tiene y tuvo el poder para vencer a la muerte. ¿Cómo y por qué medio? Por su resurrección. ¿Quién ha vencido a la muerte? ¿Quién ha resucitado a los muertos? Imposible haya alguien. Tal vez alguien que estuvo en actus mortis, tal vez alguien que estuvo ahí en letargo, lo que usted guste, pero no muertos, no muertos, científicamente muertos y materialmente muertos. Pero Jesús verdaderamente fue crucificado, y es mucha la historia de la cruz, y al tercer día, según la palabra de Dios, resucitó. Y viene la primera pregunta. ¿Cuál es? El mundo entero se pregunta a veces angustiosamente, ¿cuál será la verdadera iglesia? Casi todo el mundo, o mucha gente en sí, a menos que sean materialistas, existencialistas y ateos, no preguntan o no hacen esa pregunta de cuál es la iglesia verdadera. Es más, preguntan, ¿cuál será la religión verdadera? Como dije ahí al principio, es una gran distancia abismal. Una cosa es religión, que sirve para algo, si no es que puede decirse que para mucho, y otra cosa es la iglesia verdadera. Y vamos a seguir en esta frase, la iglesia verdadera, y vamos a ver varios comentarios. Bueno, ¿cuál es? El mundo entero se pregunta a veces angustiosamente, ¿cuál será la verdadera iglesia? Bueno, recuerdo un canto que entonábamos hace un poquito de tiempo, varias décadas, más de 4 décadas. Ese canto decía, no es la filosofía, no voy a cantarlo porque muy bonito el canto, porque no tengo voz para cantar, no soy buen cantante, pero decía, no es la filosofía, no es la religión, no son las ciencias ocultas, Cristo es el Señor. Entonces, en todo se busca, bueno, en clubes, en asociaciones mundiales, en sectas, en todo, pero buscan de la forma equivocada, la religión. Porque religión es religarse con alguien, sea líder, sea político, sea lo que sea su ídolo, sea lo que sea, eso es religión. Iglesias también hay muchas, hay que decirlo, hay de todo, iglesias para todo. Pero la iglesia de Jesús, la iglesia que Jesús ganó en la cruz del Calvario, donde fue martirizado a más no poder, sacrificio incomparable. Esa iglesia que Jesús ganó con su sangre y que tomó la victoria por su resurrección, esa es la única iglesia. ¿Cómo encontrarla? La pregunta es, la primera pregunta de 4, ¿cuál es? Bueno, este es un paso a grosso modo. Mucha gente busca en las religiones, en las sectas, en las filosofías, como decía ahorita el canto que decíamos, en los dogmas, y no encuentra la respuesta. ¿Por qué? Porque no han buscado en la Biblia, que es la palabra de Dios. ¿Cuál es? ¿Cómo es esta religión? ¿Cómo sería esta religión? ¿Qué encontraríamos ahí? ¿Qué hay? ¿Qué enseñan? ¿Qué dicen?
¿Qué practican en esa religión? ¿Cómo es la segunda pregunta? Otras personas, ojo, creen que es algún edificio grande y ostentoso, lleno de ornamentos de oro, diamantes y piedras preciosas y grandes monumentos votivos, o sea, ídolos. Piensan que como es la iglesia de Dios, debe ser grande y majestuosa materialmente. En el transcurso de mi historia, platicando con diversidad de gentes, eso sienten y eso piensan. Creo que es algo loable, aceptable, que la iglesia de Dios sea majestuosa materialmente hablando, pero está distante de ser la iglesia de Dios. Puede ser un templo, puede ser un edificio, puede ser un palacio, incluso puede ser una chocita, una casa pequeña. Aún ni el templo más grande y majestuoso de vidrio y de cristal y de oro, o un cuartito donde digan esta es la iglesia, aún esa no es la iglesia. ¿Qué definición tiene? Para irnos un poco más rápido, más breves. ¿Qué definición tiene? La iglesia verdadera no se define solamente por estos atributos y prácticas religiosas ostentosas y con ministros licenciados en teología y doctores en divinidades y catedráticos de opulencia. Más aún, ni aún por prácticas misericordiosas y humanistas. Religiones, amigos y hermanos, hay cantidad. Alguien dijo, creo que hay que 3.600 religiones y sectas. Y dicen que la mayoría conducen a Dios. Posiblemente. Y tendrán toda la razón. No lo negamos. No podemos negarlo. Apartando las que son sectas satánicas o diabólicas, lo que usted quiera. O sectas X, políticas o humanas. Pero las supuestas religiones que hablan de Dios, aún podemos decir que todavía no le llegan al punto verdadero de la iglesia de Dios, la verdadera iglesia de Dios. ¿Qué definición tiene? Lo vimos. ¿Cómo se identifica? ¿Cómo se identifica? Ya vimos esas 4 frases, las vamos a repetir y analizar un poco más. ¿Cómo se identifica? La historia bíblica es la forma y medio donde realmente podremos informarnos plena y verdaderamente para poder identificar a la verdadera iglesia. Y pondremos la iglesia de Dios. ¿Cómo se identifica? La historia bíblica es la forma y medio donde realmente podremos informarnos plena y verdaderamente para poder identificar la verdadera iglesia de Dios. ¿Hay algún método? Surge la pregunta, o a lo mejor a usted le surge la pregunta. ¿Hay algún método? ¿Hay alguna forma? ¿Hay algún medio? ¿Hay algún estilo que podamos ver para descubrir, vamos a decirlo así, la iglesia verdadera? Y obvio que cuando se dice y se escucha la palabra la iglesia verdadera, estamos hablando de la iglesia de Dios, de la iglesia de Cristo Jesús, la iglesia de Jesús de Nazaret. Y se preguntará, ¿y por qué iglesia? ¿Y por qué creer en algo, o profesar algo, o practicar algo? Bueno, déjenme decirles de ya, porque Dios, Jesús y su Espíritu Santo de Dios definieron el plan. Tengo otros estudios en Guadalupe-medio Medina Borjas en YouTube, y y otros que estamos subiendo están en Guadalupe Medina. Pueden verlos y abrirlos y verlos, y hablo de las dispensaciones, que Dios es un Dios de planes, es un Dios de proyectos, es un Dios de objetivos, es un Dios de hacer las cosas en punto y al punto. Bueno, ahora ahí es donde debemos de ver y descubrir, y la Biblia es la única. No podemos encontrar cuál es la iglesia verdadera. Sí podemos encontrar cuál es la religión verdadera. Todas son verdaderas. Nadie tiene que decir lo contrario. A menos dije las sectas y lo demás. Pero
la Biblia, amigos y hermanos, es la que tiene verdaderamente el cómo identificar a la iglesia verdadera de Dios. Mire, otra vez volvemos. La verdadera iglesia, fue una introducción, ahora es un repaso y ahora es otra meditación. La verdadera iglesia, ¿cuál es? Seguramente podemos encontrar miles de iglesias, decía hace un momento, en el mundo. Unas muy grandes y majestuosas, otras moderadas y otras muy humildes. Pero ¿cuál de todas podría ser la verdadera iglesia? ¿Y o dónde podríamos encontrarla? Ese es el método o forma en que la gente busca la verdadera iglesia. La pregunta es, ¿pero podría encontrarla o encontrarse de esta manera? Ese canto bien bonito que dice, lo voy a tratar de entonar, pero disculpen la triste voz. Dice el canto, no es la filosofía, no es la religión, no son las ciencias ocultas, Cristo es el Señor. Qué tremendo y hermoso cuando lo canta alguien que verdaderamente tiene voz. Bueno, pero esa es la idea. La iglesia de Dios no tiene que ver nada con lo material, con lo humano, no tiene nada que ver con lo económico, con lo político. La iglesia de Dios es algo especial y creemos que se encuentra en majestuosidades, en grandezas de obra de hombre, o incluso a veces creemos, ¿por qué no?, que se encuentra donde hay lo más humilde. Pues andamos cercas, pero no es la verdadera iglesia de Dios. Y vamos a seguir adelante. ¿Podríamos encontrar la verdadera iglesia en todas estas cosas? Lo vamos a ver. ¿Cómo es? También la otra pregunta es, ¿cómo es? La iglesia verdadera, ¿cómo es? La pregunta debería ser, ¿cómo era la iglesia primitiva? En Mateo 24, 1 y 2 y Marcos 13, 1 y 2 dice la palabra. Las letras rojas son el texto bíblico. Vamos a entrar en los textos bíblicos. Pero usted puede leerlos. Yo, aunque me tardé muchísimas horas, mucho tiempo más en abrir la Biblia y poner los versículos aquí tales como están, pues no lo hice para que usted no leyera la Biblia. Usted ve los versículos, lea su Biblia, el contexto anterior y el contexto posterior, el trasfondo. Pero lo puse por dos cosas, para que no se me olvide, soy sincero y honesto. Y dos, para que usted ni yo mismo a la hora que estamos dando el estudio tengamos que ir corriendo a la Biblia. Ya lo hice por usted, ya lo hizo Dios por nosotros, ahí está el texto bíblico. Léalo, pero si le queda alguna duda, son los de las letras rojas, usted busca en su Biblia. Es más, tenga ahí su Biblia a la mano si gusta, tenga su Biblia y póngase en marcha. Bien, saliendo Jesús del templo, le dijo a uno de sus discípulos, maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo, no se maravilló, no se asombró, ay sí, qué muros tan votivos, qué paredes, qué adornos tan grandes y todo. No, Jesús le dijo, ¿ves estos grandes? Y no dijo que no eran grandes edificios, dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y bueno, históricamente, yo no busco mucho la historia, pero históricamente se dice que en el año 70 el emperador Tito y sus legiones arrasaron a Israel y a Jerusalén y derribaron todo derribaron al suelo. Y ahí se cumplió en el año 70 después de Cristo esa profecía. Yo soy pastor escatólogo, pero ¿sabe una cosa? Falta mucho. Habría mucho que declarar, no es el tema que debería encontrar, pero para esto, piedra que no sea derribada, se cumplirá, porque Jesús nuestro Señor dijo, en verdad les digo que ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, o sea, de su palabra. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra, dijo Jesús, no pasará. Y ¿sabe qué? En el Apocalipsis, en Daniel, en Ezequiel, en Zacarías, en Oseas, en varios libros proféticos, dice que va a haber, de tantos terremotos, va a haber un terremoto enormísimo. Y ahí se va a cumplir
que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y no solamente piedra de los edificios, piedras de los cerros de las montañas. Imagínense, no por nada dijo Jesús, no se asuste, al contrario, llénese de valor y lea la Biblia y ella lo salvará. Jesús a través y con su palabra. Que dice que habrá terremotos, que las montañas y los cerros caerán y se desvanecerán. Así estará. Lo que hemos sufrido de terremotos no son nada comparable con lo que vendrá. No le quiero decir cuándo ni en su tiempo, porque solo Dios lo sabe. En estos pasajes, los discípulos hicieron moción a los grandes edificios del templo. Ese es mi comentario. Pero nada tenían o tienen que ver con la iglesia neotestamentaria o nuevo testamentaria, como se gusta decirlo así. Nada tenía que ver los edificios de ayer, del antaño, del antiguo, de la historia, y nada tienen que ver también con incluso los edificios de ahora, comento ahí, nada tienen que ver en verdad con la iglesia de Dios, la iglesia de Jesucristo. Ahora, en la era apostólica, las iglesias no eran majestuosas como los templos y sinagogas de aquel entonces y los de ahora. Solo echemos un vistazo a algunos textos históricos de aquel tiempo. ¿Cómo era la iglesia de Jesús? ¿Quiénes? Escuche bien, aquí ya empiezo a remarcar con fondo de pintura, de fondo de colores. ¿Quiénes? Esa es la pregunta, ¿dónde se reunían y qué templos usaban? Yo le quiero decir algo, a lo mejor usted dirá, no, eso de la iglesia no me interesa, no me importa mucho, no tengo nada que observar, nada tengo que aprender, es más, no es mi negocio, no es mi trabajo, no es mi idealismo, lo que usted quiera. Déjeme le digo una cosa, con todo respeto, con todo aprecio y cariño, con mucho amor. Si usted supiera, y no hablo para mis hermanos que saben, porque lo saben todo y más que yo, muchísimo más que yo, no, lo hablo para los que no han comprendido la palabra de Dios. Dice la Biblia en Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahí incluyó, hermanos y amigos, ahí incluyó a su iglesia. Déjeme decirle que voy a terminar este estudio, pequeño estudio, y créamelo, no hay suficiente papel o tinta para describir, vamos a decirlo así, todo lo que es la iglesia de Dios. Nomás se lo dejo en poquito. Cómo era la iglesia de Jesús y quiénes y dónde se reunían y qué templos usaban. Y luego la pregunta que para el comentario, la verdadera iglesia de Dios. No vaya usted a creer que a los apóstoles se les ocurrió hacer un templo y ahí alabar a Dios. Eso está muy bueno, eso está perfecto, está bien. Es una realidad que tenemos que vivir. Va más allá. Mucho que viene a mi mente por comentar. Primero, la iglesia de Dios, la iglesia de Jesucristo, hermanos, está contemplada, oiga bien, en la mente, en el alma, en el espíritu y en el corazón de Dios, de Jesús y de su Espíritu Santo de Dios. La iglesia, dijo Pablo, no sé si al rato tenemos unas citas ahí, si no se las debo, búsquelas en Efesios. Es corta la carta de los Efesios, la epístola de los Efesios. La iglesia primeramente estuvo en la mente de Dios. Su plan para que Jesús viniera a este mundo, escúcheme bien, no fue nada más para decir, voy a morir, Padre, allá al mundo, en una cruz y ya me vengo y que se acabe el mundo y hay que se quede. No, hermanos. Y eso sí estoy recordando que lo tengo más adelante. Cuando Jesús vino, predicó el amor de Dios y la salvación, primeramente a los judíos, a los que amo mucho y a los cuales hace 45 años que oro por el pueblo de Israel. Pueblo de Dios, el pueblo de Dios. Y hay mucho que explicar, perdóneme usted. Jesús es judío y viene de la tribu de Judá y es de Israel
y Él estuvo ahí en Jerusalén, y es la tierra santa, es la tierra de las promesas de Dios, todo eso. Bueno, pero Él traía un propósito y un mandato de Dios: morir en una cruz por usted y por mí, por su familia completa. Pero no solamente ahí quedaba, morir y ya, no. De cada redimido, vamos a hablar algo más adelante, de cada redimido por la sangre de Jesucristo, Dios formó su iglesia. Y ahora sí que subrayo mucho, y no un templo majestuoso y votivo, con ídolos, imágenes y cuánta cosa. No. Tengo otro estudio, también se llama los verdaderos santos. Los verdaderos santos. Santos, lo que es santos. Bueno, después lo vemos. Entonces, esto de la iglesia, hermanos, Pablo lo dijo ahí en Efesios, y creo que es Filipenses y Colosenses. Pablo lo dijo: es un gran misterio que estaba oculto, escondido desde antes del principio de los siglos, pero ya estaba en el plan de Dios. Eso es maravilloso para que vea usted. Y vamos a seguir meditando. Bien, la verdadera iglesia de Dios, es pregunta de Dios. Romanos 16:5, Priscila y Aquila eran los personajes. Saludad también a la iglesia de su casa. Oiga bien, aquí ya tenemos que ir descubriendo algo. Cuando decía el apóstol Pablo en Romanos 16:5, saluda a Priscila y Aquila, y saluda también a la iglesia de su casa. Aquí vemos, repito, todos los cristianos lo sabemos, y casi también lo digo para algunos que no lo sepan, y para los que de a tiro no practican ni siquiera religión, que lo sepan. O para los que se jactan de que sus iglesias son la única que Dios tiene en sus manos. Aquí estamos viendo cuál es la verdadera iglesia que Dios tiene en sus manos, en las manos de Dios, en las manos de Jesucristo. Gloria a su nombre. Pero aquí vamos a descubrir simplemente esto: la iglesia que menciona Pablo de Priscila y de Aquila no era una iglesia o un templo. Dice: la iglesia que está en tu casa. ¿Qué? ¿Cómo? ¿De qué manera? Un templo grande va a caber adentro de una casa de Priscila y Aquila. Ahora sí que parece como una gracia, como un chiste. La iglesia que está en tu casa. Y aquí, claro, está diciendo adentro de tu casa. Bueno, dice: saludad a Peneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Está mandando Pablo en estas cartas y en estos versículos saludos. Pero aquí podemos ir descubriendo que la iglesia, ¿dónde se encontraba en la iglesia primitiva? Y al rato comentamos sobre los templos de hoy. Y también saluda a la iglesia de su casa, o de tu casa, o la que está en tu casa, o la iglesia que se reúne en tu casa. Hebreos 3:6, pero Cristo, dice ahí Hebreos versículos 3:6, pero Cristo como hijo sobre su casa. Y notemos que no se está hablando de un templo, o de una gran mansión, o de un palacio, simplemente, y la iglesia que está sobre su casa, que otros pasajes bíblicos, muchos de ellos hablan que Cristo es Señor de la casa de Dios, el cual Él la hizo. Pero dice más adelante sobre la iglesia que está en su casa, la cual casa, fíjese bien, somos nosotros. Oiga bien los requisitos: si retenemos firmes hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. En las casas, mi comentario, en las casas. Cristo lo refirió, Pablo lo refirió, la Biblia lo declara. Incluso Jesucristo dijo: donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estaré yo, y ahí estoy yo en medio de vosotros. Muchos teólogos lo saben y lo sabemos, que la Biblia dice claramente que una iglesia puede realizarse y puede comenzar, oiga bien, Jesús lo dijo, donde 2 o 3 están congregados confesando a Cristo Jesús. Ahí está Cristo, ahí comienza la iglesia. Ahora, comienza en un templo majestuoso, no dice la Biblia.
sino que ahí donde estés reunido, ahí en tu casa. Tampoco vamos a hacer énfasis en que tiene que alabarse a Dios en casitas o en casotas grandes. No, no, no. Sino lo esencial. ¿Cuál es? Aquí lo esencial es cuál es la verdadera iglesia de Dios. ¿Y dónde la hacían? Bueno, la hacían ahí, adentro de las casas. Bien. Déjeme decirle de una vez, una introducción. No por eso estamos diciendo que no debe haber templos, grandes y pequeños, no. Sino lo que estamos y tratando de decir es esto, que no nos vanagloriemos, que porque se tiene usted un gran templo, un gran edificio, un gran palacio, una casa majestuosa de marfil y de oro, usted ya está en la mejor iglesia. No. Aquí estamos viendo, y vamos a ver más adelante, que había gente que Dios, su palabra y sus apóstoles de Jesús le decían, la iglesia. ¿Y cuál es la iglesia, hermanos? Para de tiro completamente introducirnos. La iglesia la componen, hermanos, todos los redimidos. Y escuche bien y oiga bien y grábese bien. La iglesia la componen y las componemos no otros, solamente la componemos los redimidos por la sangre de Jesucristo. Y usted dirá, pero hombre, no lo dudo que usted va a decir, pero hombre, yo cuando en mi vida he hablado cuando he escuchado de la sangre de Cristo. Tengo una hermanita que es de otra secta, de una secta, y cuando le mencioné la sangre de Jesucristo, perdón, usted escupió el suelo y dijo, fuchi, la sangre de Cristo ya se secó, ya no sirve, ya. Dije, Dios te bendiga. La sangre de Cristo está viva, es real. Usted cuando entrega su vida a Cristo, ve a Jesucristo en la cruz derramando su sangre. Y su sacrificio es para siempre, una vez y para siempre. Y la sangre siempre viva. ¿Cómo podremos decir? Usted dirá también, pues, ya murió y ya se acabó. Y el vivo al gozo. No, hermanos, amigos, tenemos gran responsabilidad. Bueno, vamos adelante. Cristo lo refirió. 1 Timoteo 15, se me olvidó pasar el versículo. Creo que es 1.15, 2.15. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. 2.9 y 2.15 por ahí. Columna y baluarte de la verdad. ¿Cómo debes conducirte? Por lo menos es la palabra. ¿Cómo debes conducirte en la casa de Dios? Otra vez no está diciendo en el templo majestuoso de Dios o en la casita, no. Sino en la casa de Dios, donde ahí ya vimos anteriormente, donde ahí se reúnen los que han confesado a Jesucristo como su Salvador personal. Y dice que es la iglesia, esa casa de Dios, esa iglesia, si queremos decirlo de una vez, que se reúne en una casita o en un lugarcito. Yo tengo la gracia de Dios de haber comenzado iglesias desde abajo de un árbol, ahí en el polvo y lo que usted quiera. Y sabe una cosa, ahí comenzó la iglesia. Ahí comenzó y ahí se hizo misioncita o cultos de hogares y luego misión. Y luego ya en su tiempo se organizó como iglesia. Bueno, qué bueno. Y esa casita o ese grupo, esos redimidos por la sangre de Jesucristo, ¿qué dice? Que es la iglesia del Dios viviente. Tómelo en cuenta. Ahí donde se reúnen, Pablo lo refirió. Ahí donde se reúnen en la casa de tal y en la casa de tal se reúne la iglesia. Esa iglesia es esa casa y esa congregación, esos hermanitos lavados con la sangre de Jesucristo que creyeron en la cruz del Calvario, componen la iglesia del Dios, aleluya, todopoderoso y viviente. Dios no está muerto, Jesús no está muerto, dije al principio, resucitó, venció a la muerte con poder y está a la diestra de Dios Padre. Gloria a su nombre. Dice Apocalipsis 5, al Cordero que es Jesucristo sea toda la honra, la gloria, la alabanza, la adoración. Muchos dicen que Cristo es creado, que es creación de Dios. Cristo es Dios en persona. O sea, es Dios en la persona de Jesucristo. Dice Pablo en Corintios que Cristo es, y que Dios es la cabeza de Cristo. Y el hombre, y Cristo es la cabeza de la iglesia, y cada varón es la cabeza de su hogar. En paráfrasis diciéndole de esta manera. Bueno, muy bien.
Columna y baluarte de la verdad. Qué tremendo. Jesús es la columna, es la piedra angular, y ahorita vamos a ver algo de eso. Grabes esto. Es la columna, es la piedra angular, es la base, es el fundamento, es el piso firme donde Jesús edificó su iglesia. Ahora, vuelvo y repito, está bien si usted tiene un templo muy maravilloso con piso de mármol y lo que usted quiera, está bien. Pero esa no es la iglesia de Dios. Ojo, la iglesia de Dios, del Dios viviente, es los que están adentro. Esos son la iglesia de Dios. Y ahorita estamos sobre la iglesia, vamos a seguir más sobre la iglesia. 1 Corintios 16, 19, dice, las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila, lo que decía, y con la iglesia que está en su casa os saludan mucho en el Señor. No eran muchos, yo apunté 2, 3 versículos, hermanos. En la Biblia, revisándola, hay muchos textos bíblicos donde se habla que las iglesias se reunían, las iglesias de Asia, las iglesias de Jerusalén. En mismo Jerusalén había muchas iglesias en esos tiempos. ¿Por qué había iglesias? Iglesias verdaderas, las del Dios viviente. Porque en cada casa no había templos. Hoy los hay, qué bueno, gracias a Dios, pero no son los templos. Incluso ni las casas, no, son las personas que están adentro de las casas, los redimidos por la sangre de Cristo, los que se juntan en su nombre a alabar y glorificar el nombre de Dios. Pero no los identifica nada más, nada, ni su corbata, ni nada, ni su religión, ni su fachada ahí de enfrente, no, los identifica como la iglesia del Dios viviente, la iglesia de Jesucristo. Los identifica que aceptaron que Jesucristo derramó su sangre por ellos en la cruz y lo aceptaron en su corazón. Así, Apocalipsis 3:20 y Colosenses 1:17, ahí tengo la cita abajo. Entonces, esos son, hermano, esa es la verdad. El misterio, dice Pablo en Efesios y Filipenses, que el misterio que estaba escondido desde el principio de los siglos se manifestó en Jesucristo. Claro, Él es su Salvador, dice la Biblia, pero ahí comenzó la iglesia. Déjeme decirle todavía para ayudar más al entendimiento. En el Antiguo Testamento, todavía en los días de Jesús aquí sobre la tierra, nadie sabía ni por aquí le pasaba que iba a surgir una iglesia y que Jesucristo es su fundador y Él es su piedra angular de la iglesia y Él es la cabeza de la iglesia. Lo vimos y lo vamos a seguir viendo. Antes del Nuevo Testamento. Ahorita vamos a ver lo que es iglesia y todo lo que usted quiera. Pero la gente no sabía que iba a haber en el futuro una iglesia. Ni Adán desde el principio, ni Moisés, ni nadie, ninguno de los profetas ni de los reyes de Israel sabían, no descubrieron. Es más, como escatólogo otra vez lo digo. Si los judíos, si el Sanedrín, si los somos sacerdotes de Israel, hermanos, hubiesen entendido un poco que Dios iba un día a implantar, a fundar, a edificar su iglesia con puros redimidos por la sangre de Jesucristo, del Mesías, pues, no hubiesen rechazado a Jesucristo. Más adelante tengo un texto donde dice que en Corintios 15, ahorita digo el versículo, dice, si las tinieblas, si Satanás, si los demonios, si el mismo diablo hubiese sabido que al crucificar a Jesucristo, iba Satanás a ser derrotado por esa cruz de Cristo. Hermano, dice la Biblia bien claramente, que si Satanás, si los principados y las potestades de las tinieblas hubiesen sabido que al crucificar a Jesucristo, en la cruz los iba a derrotar y a vencer hasta la muerte con poder porque resucitó, dice Pablo, no lo habrían de haber crucificado. Vamos adelante porque se nos va el tiempo. Hebreos 3:6 dice, pero Cristo otra vez como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos de la esperanza. Estamos repitiendo los primeros 4 puntos que vimos al principio. Hechos 9:31. Entonces las iglesias, oiga bien, tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Las iglesias
vamos a pensarlo de esta manera. Imagínense si en ese tiempo, en el tiempo de Hechos capítulo 9, hermanos, dice que tenían las iglesias y tenían paz. Había iglesias en Judea, había iglesias en Galilea y había iglesias en Samaria, en todo Israel, en todo Jerusalén y en sus alrededores. Había muchas iglesias porque el evangelio estaba prendido, hermanos, del Espíritu Santo, y tenían espíritu de evangelismo y predicaban a Cristo. Y recuerdo yo cuando en aquellos años, cuando nos subíamos a los camiones a predicar a Cristo, cuando nos íbamos a las plazas, nos subíamos ahí enfrente de los municipales, los municipios, a predicar en las plazas de todas partes. El diablo se enojaba, nos corrían y todo, pero predicábamos a Jesucristo. Y dice aquí, hermanos, que las iglesias, la pregunta es, o el comentario es, que se entregaban a Cristo y para poder ser iglesia, oiga bien, tenían que trabajar para hacer todas esas iglesias que había. Uy, pues por andar edificando iglesias como hoy en día, se olvidan de predicar a Jesucristo los pastores y las membresías. Dese cuenta lo que es el Señor. No, hermano, no. Hermano pastor, con permiso de Dios, no ande afanándose en tener una iglesia lujosísima. Preocúpese por tener una congregación grande de cristianos redimidos por la sangre de Cristo. En eso es en lo que debemos de ocuparnos. No en hacer templos gloriosos y majestuosos, pero si los puede hacer, qué bueno, es para la gloria de Dios. Dios lo merece todo y de Dios es todo. Pero que su interés, su atención no sea el templo. Jesús lo dijo, esas piedras se van a caer. Lo dijo Jesús, que era de él, el templo de Salomón era de él, el templo del rey David era de él. Y todos los templos que hay ahorita donde adoramos a Dios, son de Dios. Pero Jesús, Dios, no se fija en las paredes, se fija en los que están adentro, si son verdaderamente alabadores de corazón. Viene a mi mente, y lo pensé también al estar haciendo el estudio, viene a mi mente en una ocasión, se dice que un hombre moreno de color lo corrieron de un templo pues, de poder, de lujo. Iba llorando el hermanito cristiano, y dice que al poco caminar se encontró un hombre. Le dijo, ¿por qué lloras, buen hombre? Dijo, Señor, vengo triste. ¿Ve aquel templo que se ve allí? Sí, lo estoy viendo, grande. Dijo, me corrieron de allí porque soy morenito y porque soy pobre, y ellos pues son muy ricos. Agarrándole la espalda al Señor Jesucristo, le dice, no te preocupes, ese templo es mío, de Dios es todo. Dijo, ¿sabes de qué? Me echaron para afuera. Jesús, hermano, a Jesús muchas veces por tantas materialidades o materialismos lo echamos de nuestros templos para afuera, en socialismos, en actividades, en activismos, en tantas cosas, y nos olvidamos del dueño y señor de ese templo y de la iglesia que está dentro de ese templo o de esa casa. Bueno, una muy humilde exhortación. Nota, ¿quiénes, vamos aclarando más, quiénes componían precisamente a la iglesia de Cristo y cuál era el distintivo o requisito que los identificaba? ¿Quiénes? ¿Cómo vivían? ¿Cómo componían la iglesia de Dios? Esa iglesia que dijimos ahí enseguida, la iglesia del Dios viviente. Imagínense, hermano y amigo, que las iglesias compitieran y la que fuera la más lujosa y la más llena de oro, esa era la iglesia de Jesucristo. Imagínense, pues muchos andarán haciendo templos para hacer la iglesia verdadera. Equivocación. Dijimos y volvemos a decir porque la Biblia lo dice, iglesia verdadera son los que han aceptado a Cristo. Y ahorita vamos a ver los que han nacido de nuevo, etcétera, etcétera. Lo vamos a ver ahorita. Los redimidos, los lavados con la sangre de Jesucristo, los santificados, etcétera. ¿Qué nos identificaba? Bueno, para comenzar, la palabra eclesial, que es ekaleo del griego, quiere decir iglesia. Ekaleo del griego es igual, significa iglesia. Y también, escuche bien, significa, todos lo sabemos, todos lo saben,
para los que no lo saben. Significa asamblea, congregación, reunión de creyentes y otros pocos o más adjetivos calificativos. Pero también, ¿sabe qué, hermano? No significa templos ni edificios, como ya dijimos y vamos a seguir diciendo. Lo podemos encontrar en el diseño bíblico, en la historia de la iglesia primitiva. Ya vamos terminando, no se preocupen. Véanlo hasta el fin, póngale like, póngale dedito arriba, nos hace mucho bien. Necesitamos llegar a una cantidad muy grande, hágase miembro, suscríbase, por lo menos en apoyo a la obra de Dios, porque deseamos, personalmente el comentario, deseamos llegar a cierto suscripciones y a cierta cantidad muy grande de likes, de me gusta, para poder, hermanos, llegar, humildemente lo digo, a crear videos en vivo, tipo chat y todo esto, y platicar, preguntas, respuestas. Suscríbase y denle like, hermanos, simplemente, para la gloria de Dios y para la obra de Dios. Los verdaderos cristianos de la iglesia verdadera, valga la redundancia. Identificación y definición. Primero, la iglesia es el factor principal para identificar quién fue el que la ganó en la cruz y cómo la ganó, lo que es la iglesia y cómo vino a ser. Vemos que el fundador fundamental es Cristo Jesús. Así, lo primero que tenemos que ver es ya vimos quién es el dueño de la iglesia, pero quién la hizo, quién la formó, cómo le hizo y qué tuvo que pasar para formar esa iglesia. Por eso digo y repito, hay muchas iglesias que hacen de todo, hermanos y amigos, pero se olvidan del motivo y del motivador principal que formó esa iglesia. Cuidado, hermanos, de veras, en mi poca historia que tengo de 4 décadas y medio, he visto lugares donde de Cristo ni siquiera el pensamiento tienen en él, y es triste decirlo. Acuérdese en los diciembres, todo mundo en sus placeres, y es Navidad del Hijo de Dios. ¿Y dónde anda la gente? Ya usted imagínese, ya no tengo que decirle nada. ¿Por qué? Porque tienen a Cristo fuera de sus casas, a Cristo fuera de sus iglesias, a Cristo muy fuera de su corazón. Y dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abriere, si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él. No dice a su casa. Por eso dice Filipenses 3:17, por ahí ahorita lo digo, que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Ya lo demás déjeselo a Dios y al Espíritu Santo. Él lo va a cambiar, lo va a transformar, le va a dar el poder para vencer. Yo decía, cuando yo sea bueno, yo me voy a entregar a Cristo cuando yo sea muy buenito. Me dijeron: no vas a vencer si no es con Cristo y con el Espíritu Santo que te guíe a la verdad y te dé la victoria sobre el mundo, el diablo y la carne. Cuando lo hice, lo comprendí. De un día de mayo del 75, sábado a un domingo en la mañana, perdonen que estoy hablando también de mí, perdón, hermanos, fui otra persona. Vicios en una noche se acabaron, hace 45 años. El que me ponga enfrente, hace 45 años, gloria a Dios. O sea, que me ponga enfrente no lo realizamos ya jamás, ni uno, ni nada, hermanos, ni siquiera como tentación. Jesús la ganó en la cruz, es la iglesia. ¿Y cómo la ganó? Lo que es la iglesia y cómo vino a ser. Vemos que el fundador fundamental es Cristo. Él es la peña de Oreb que está brotando. Él es la roca de la cual salía agua en el Antiguo Testamento. Muchos dicen: Cristo es de cuando nació para acá. No, Cristo es desde el principio del mundo y desde el principio de la creación y desde el principio de la eternidad. Allá por Juan 17 dice: Padre, glorifícame contigo, con aquella gloria que tuve contigo antes, mucho antes que el mundo fuese. Algunos dicen, digo en algunos de mis estudios ¿cómo le dijera? Que la mamá de Jesús es corredentora y que también salva y sana y es la maravilla. No, ella sí es creadora. Ahí lo explico en algunos de mis estudios.
Pero no juguemos. Jesucristo es Dios todopoderoso, poderoso, hecho carne. Por eso cuando nació le dijo el ángel y se le dijo a María y José, he aquí él es Emmanuel. Y lo dice la Biblia que traducido es Dios con nosotros. Wow. Y hay muchos textos más. Muy bien. En 1 Corintios 3:11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Nota, roca muy grande, ni Pedro ni ningún pontífice. Estamos en la discusión, nos decían en el seminario, estamos en la discusión, era plática, bien ambiental, bien profunda, pero estábamos en la contienda, pero plática, como los buenos boxeadores, al final saludos y muy tranquilos. Hermanos, cuando, aquí no lo apunté, nada más lo pensé, cuando en Mateo 16:18, hermanos, se habla de que Pedro es la roca, que es la piedra, y no lo voy a repetir, nomás voy a poner un pensamiento que tengo. Jesús le dijo, en verdad te digo, del latín y griego, que tú eres piedra, Petros, del griego. Y dijo, y yo soy Petra, roca. Y aunque tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. No lo dice, me va a contradecir, yo sé. Pero hermanos, aquí estamos viendo y podemos pensar, y estamos viendo que el fundamento de la iglesia es Jesucristo. Y estamos viendo, hemos visto y vamos a seguir viendo, que no hay nadie que pueda tomar el lugar de Jesucristo como fundamento de la iglesia, como fundamento, y ahí se lo pongo. No hay nadie que sea el ángulo mismo de la iglesia, que los de aquel entonces rechazaron. Es el ángulo mismo, es el sostén, es la base fundamental donde se fue edificada la iglesia de Jesucristo. ¿Y dónde, de paso, y dónde edificó Jesús su iglesia? No en Jerusalén, no en ninguna parte. ¿Sabe tan sencillo? Lo edificó Jesús a su iglesia dijo Pedro, lean las dos cartitas de Pedro, están cortitas, sobre ese edificio fundado piedra tras piedra, en la cual Pedro es una de las piedras. Usted, amigo y hermano, bueno, usted hermano y su servidor, somos una piedrecita, pero somos piedrecitas, igual Pedro. Hermanos, porque para poner la iglesia sobre un fundamento, hermanos, no es una piedrita, ni tampoco es una roca. Abramos la mente. Hasta en lo secular, ¿dónde se hace una iglesia, un templo? Y póngase a figurar, en una piedrita así, ahí se forma la iglesia. ¿Qué acaso no se necesita un plantío grande con buena cimentación, y columnas y traves y concreto y varillas? Para hacer un templo se necesita. Pues ¿sabe qué, hermano? Para que Jesucristo, para que Dios, vamos a ponerlo de esa manera, para que Dios formara una iglesia en la tierra, tenía que poner un fundamento, mire, no sólido solamente, no fuerte solamente, no, hermanos, tenía que poner una roca. Oiga, ya no veamos del griego que Petros y que Petrita, no, un roconón, y no de este tamaño, una roca. Y si usted sabe, en Jerusalén donde estaba hablando Jesús, ahí no era tierra, eran rocas por cerros, por kilómetros, por millas de piedra. Y Jesús volteando dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. En otras palabras, imagínense que Pedro es una piedrita, ahí no pone ni un pajarito en esa piedra. Pero imagínense a Jesús como la roca, como el fundamento, como el cimiento. En mi juventud yo fui albañil contratista. Y yo sabía lo que era un cimiento, lo que era un fundamento sólido, para que la casa no se partiera. Y así lo hice para mi casa. Y aguantó para arriba. Y ¿sabe una cosa? Jesús es esa roca. Cuando dice Petras, no dice en piedras hay de caliche o de arena. Dice el que siembra su casa sobre la arena, serva. No, para que la iglesia perdurara por 2000 años y todavía hay tema además, tenía que ser sobre un fundamento, y ese fundamento, ese cimiento, esas zapatas tenían que ser corridas, zapata corrida,
Y ese cimiento, dijo Dios, tienes que ser tú, mi hijo. Tú vas a ser el cimiento. Imagínense aquellos que dicen que el cimiento y el fundamento es Pedro, la Petrito. Petrito es una piedrita, una canica. Perdone que uso estos argumentos, hermanos, pero Jesucristo es el fundamento. Es la peña. Es, ¿cómo le quisiera decir? No hay la palabra. Es la masa de piedra grandísima. Ahí está edificada su iglesia. Ahora, ¿quiere buscar una piedra? No. Esas piedras somos nosotros. Los bloques, los bricks, los ladrillos. Pero el fundamento tampoco es una piedra de veras. El fundamento, la roca grande es Jesús. Imaginen la roca, un cimiento grandísimo. Y allí la iglesia de Jesucristo. Que somos nosotros, lo acabamos de ver. Muy bien. Y mucho más, pero vamos para adelante. Por eso no, Pedro. No, ningún pontífice, ni más. Qué idea tan obtusa que un hombre de aquí de la tierra, carnal y mortal, lo tomen, no lo tomemos, lo tomen como el gran, así nada más. Qué tremendo. Bueno, ese fundamento fue un gran precio, a un gran precio, y este fue su sangre derramada en esa cruz y finalmente su muerte, pero lo más glorioso fue su resurrección. Sin explicación, hermanos, ya expliqué y ahí está. Allí fue donde Jesús ganó, repito, formó, estableció, consagró, edificó, instauró y puso su iglesia. Tal vez alguno de ustedes, no me equivocaría, a lo mejor me equivoco, jamás pensarían, y no lo dudo que así pensábamos, porque yo pensaba así, que la iglesia tenía uno que ir allá. La iglesia soy yo, y no lo voy a tomar como herejía, porque yo soy redimido por la sangre de Cristo. Y dijo Pedro, de esas piedritas formamos la iglesia de Cristo. Y repito, no un templotote, una congregación de creyentes que alaban a Dios. Amén. Bueno, y en la venida del Espíritu Santo dio inicio a la iglesia de Cristo. Hechos 2 del 1 al 4. La venida del Espíritu Santo. Versículo 1 en adelante. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ese es otro tema y muy profundo. Tengo un estudio de 80 y tantas páginas. Las lenguas. Bueno, lo dejamos muy aparte. Pero hermanos, en la venida, Hechos 2, capítulo 2 de Hechos, hermanos, ahí comenzó la iglesia. Con ese grupo que estaban. Incluso no se comenzó en un templo. Ahí nomás en un grupo que estaban, donde fuera, ahí en la calle, o abajo de un terrado, no sé. Pero ahí comenzó la iglesia. Claro que se manifestó el Espíritu Santo en forma de lenguas. Bueno, tiene su explicación y yo lo he dado en mis estudios. Porque el Espíritu Santo quiso que, como eran fiestas judías y estaban en Jerusalén gentes, y la misma Biblia lo dice, ahí lo lee más adelante, que habían de Roma, de Italia, cretenses, bueno, de todas partes del mundo. Entonces Dios, el Espíritu Santo, y Dios quiso que se manifestara su Espíritu Santo, y tanto así que hablaban en lenguas, pero no eran lenguas humanas, no eran lenguas desconocidas y sin sonido, porque dice la palabra que Hechos 1:8, dice que cuando estaban todos oyendo les dijeron, oye, qué maravilla, eso está hablando en inglés, y es en español, y aquel en griego, y aquel en alemán, y aquel en italiano, y aquel en francés, y les oímos hablar en nuestros propios idiomas. Bueno, se dice que de ahí muchos de aquellos prosélitos que venían de todas partes del mundo contemporáneo, no contando América, dice que se llevaron el evangelio y lo promovieron, lo propagaron en sus naciones donde estaban. Ahí comenzó la iglesia. Y por eso Dios, el Espíritu Santo y sus planes de Dios, tenía ya preparado que allí se iba a extender. Iba a comenzar la iglesia de Jesucristo. Y comenzó. Y mucha más explicación. Bueno. Ahora vamos a ver los requisitos para hacer y formar parte de la iglesia verdadera. No es nada más porque usted se bautizó con una cubita de agua, o cubetita, o una copita, o un tazoncito.
Hay el bautismo bíblico, el que Dios requiere. Y dice Marcos 16, creo que 16, perdone si no le digo el texto exacto, dice, si es Marcos 16, dice, y el que creyere y fuere bautizado, será salvo, mas el que no creyere, será condenado. Y ese es otro tema muy profundo. Pero bueno, vamos a ver algunos puntos de los requisitos. Primero, para ser y formar parte de la iglesia verdadera. Primero, otra vez, hermanos, no es porque tengo mucho dinero, o porque soy muy sabio, yo soy de la iglesia verdadera, o porque yo conozco incluso mucha Biblia, porque yo canto muchos coritos y alabanzas a Dios. No. Hay requisitos bíblicos muy estrictos, pero muy nobles y muy consecuentes son cuando usted se entrega a Cristo. Ahí sucede todo. No se preocupe en querer cumplir como la ley del Antiguo Testamento. Simplemente entregue su vida a Jesucristo, como también, aparte de teólogo y de apologético, también una vez una hermanita me dijo hace algunos años, ahí se llevaban muchos añitos, dijo: hermano, pero no se olvide nunca que usted más que dijo, antes que todo es evangelista, cumpla su ministerio. Y me dijo Pablo a Timoteo, cumple tu ministerio. Amén. Entonces, pero aquí vamos a ver, hermanos, después los comentarios, los requisitos para ser la iglesia de Cristo. Y ponga atención porque va fuerte. Primer requisito, ser lavados. Y sigue con la sangre, con la sangre de Cristo Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Y aquí Juan lo vio, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y eso ya es la Biblia. Y el siguiente día vio Juan a Jesús, el versículo 36 y el versículo 29, venía a él y le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Son dos citas. Bueno, primero ya vemos, sin mucho comentario, que Juan mismo dio testimonio. He aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, que quita los pecados del mundo. Usted tal vez dirá, no soy pecador, yo nunca robo, no mato, no le hago daño a nadie. Pues permítame decirle que no es porque no somos pecadores. El más santo y el más humanamente bueno de este mundo es pecador. Y el misterio y la clave, ¿sabe en cuál está? ¿En qué consiste? Perdón, consiste en esto. En que dice la Biblia, dice Pablo, y todos sabemos, dice Pablo, que todos traemos la sangre de Adán. Y dice la Biblia en Romanos 3:23, 6:23, en otros muchos textos, dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la presencia de Dios, de la gloria de Dios. Y dice, por cuanto por un hombre entró el pecado, por el pecado la muerte, y la muerte pasó a toda la humanidad, a todos los hombres, pero por otro hombre entró la vida, la salvación y la vida eterna. Esto es, por Adán entró el pecado, y nosotros llevamos el pecado, se le llama el pecado original. El pecado original que viene desde Adán. Pero bendito Dios que un día envió a su Hijo Jesucristo, Juan 3:16, y vino a morir en la cruz, para perdonar, para lavarnos, para nacer de nuevo, aquí lo vemos, para santificarnos, para justificarnos del pecadote mortal. En otras palabras, hermanos, sí nos vamos al infierno por los pecadores que somos, pero más nos vamos al infierno si no le pedimos perdón a Dios de nuestros pecados. Y también allí, cuando usted confiesa sus pecados, Dios, Jesús en su sabiduría, en su sapiencia, le perdona el pecado que trae usted en la espalda, en su sangre, de Adán y de Eva. Porque dicho está que, en otro estudio lo digo, no traemos sangre azul o amarilla o verde. Es la mismita sangre con las mismas químicas que tenía Adán. Y todos los demás, David, Salomón y todos de todas las naciones, aunque pintos y güeros por la alimentación, por el sol, por lo que comemos, por todo eso, tenemos diferentes colores. Y Dios plantó los idiomas. Pero todos traemos una misma sangre. No hay que verde o colorado o amarillo.
Y es por eso que por cuanto por un hombre entró el pecado y el pecado a toda la humanidad, entonces por Jesucristo tenemos que pedir perdón y ser santificados. Dice, y esta eres algunos más, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Aquí vemos tres frases con fondo azul: lavados, santificados y justificados. Y lo vamos a ver. Solamente este versículo da tres palabras, tres frases, tres requisitos que uno cumple cuando acepta a Cristo en su corazón. El otro, nacer de nuevo. Juan 3:3 y 5. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Dos textos. Oiga, dirá usted, bueno, nacer de nuevo. Oiga, nacer del agua y del Espíritu. ¿Cuál agua? Espíritu lo entiendo, pero agua. Hay que nacer de agua. Y hay que nacer de nuevo. ¿Cómo está eso? Pues usted no se asombre, no es el único. Nicodemo en Juan capítulo 3 le dijo, oye maestro, ¿cómo? Era uno de los sumos del Sanedrín, de los sumos sacerdotes. Le dijo, ¿cómo, Señor? Usted lea el texto completo, te da el capítulo y el Evangelio de San Juan completo. Dijo, ¿cómo yo siendo viejo y mi mamá ya viejita, voy a meterme al vientre de mi madre y voy a nacer de nuevo? ¿Cómo? Se lo explico porque, por si no lo sabe. Y le dijo el Señor, el Maestro Divino, le dijo, no te maravilles que te dije que hay que nacer de tu mamá y de tu papá. No, hay que nacer de agua y del Espíritu. Y se lo corroboró, de agua y del Espíritu. Y con eso naces de nuevo. ¿Cómo se nace? Me preguntan. Aceptando a Jesucristo. Es automático. No sé si la palabra está buena, estará bien, automático, o es así. Y Jesucristo lo dijo más después, dijo en los demás versículos, no están aquí apuntados, dijo, bueno, ¿tú quieres saber cómo se nace de nuevo? ¿Y cómo se nace de agua y del Espíritu? Dijo, lo primero te lo voy a contestar. Tú ves de dónde viene el viento y de dónde sale, sabe a dónde va. Otros dicen también, yo lo he dicho, hueles el viento, lo puedes agarrar, lo puedes palpar, lo puedes mirar. El viento no se ve ni se mirará jamás. Lo sientes, pero no lo puedes agarrar. Tremendo, gloria a Dios. ¿Y sabe qué pasmazo se llevó Nicodemo? Le dijo Jesús, dijo, así son todos los nacidos del Espíritu Santo. No sabes ni cómo, pero ya naciste cuando aceptaste a Cristo. Gloria a su nombre. Porque vimos nuestros frutos, dijimos, yo lo vi. Qué lindo esto. Bueno. Ahora del agua respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El agua, hermanos, es la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. La roca que lo ceguera a Cristo y era la palabra de Dios. Dios, en el principio, creó Dios los cielos y la tierra, y Dios se movía sobre la faz de la tierra. Y había agua. Pero aquí no estamos hablando de agua física, material. Estamos hablando de agua de vida. Y Jesús lo dijo, yo soy el agua de vida. El que bebiere del agua de la vida que Dios le dará no tendrá sed jamás, sino que será en él como una fuente que sale, brota, como ríos de agua viva para siempre. Y así es. Y del Espíritu, pues tienes que nacer del Espíritu Santo. Porque si naces de carne no tienes nada, vas a la muerte. Pero el que nace en el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo viene cuando Jesús entra a su corazón. Dice Pablo en uno de sus textos, dice, el que se entrega a Jesucristo, el que acepta a Cristo en su corazón, dice, un espíritu es con su espíritu. Son las arras del Espíritu que nos da Jesús. No es el Espíritu completo si quiere, porque arras es una promesa. Pero dice en Romanos, perdón, pero dice Pablo en Romanos, dice, pero cuando venga el rapto, cuando venga el Señor, dice, entonces tendremos la plenitud del Espíritu, comprenderemos todas las cosas. Las arras nos ha dado por pequeño, por poco, pero a plenitud, según lo busque, para que al final estemos llenos. Pero eso sí, cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón, hermanos, entonces nacemos del Espíritu Santo. Y luego pues la palabra es la que nos convence, el agua de vida.
Todos nosotros de alguna manera teníamos, disculpa el tiempo que estoy ocupando, todos nosotros teníamos de alguna manera, hermanos, sed de agua, pero no de agua física, sino de agua espiritual. Yo me acuerdo, iba a las iglesias, a las religiones, a esto, al otro, a cumplir y esto y lo otro, y a hacer votos y todo. Salía igual o peor, porque no había algo que llenara el vacío de mi corazón. Se lo doy de testimonio. Cuando acepté a Cristo, hermanos, y su agua bendita, la palabra de Dios, como le dijo Jesús a aquella samaritana, ya no volvió a tener sed jamás. Tremendo, hermanos. Gloria a su nombre. Bueno, amén. También ser nueva criatura, voy más rápido. 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Ya, sencillo. El que se entrega a Cristo viene a ser nueva criatura. Y las cosas pasadas deben de quedarse atrás. No sea un cristiano todavía moldeando la carne, no. Bien. Ser bautizados, otro requisito por el Espíritu Santo, Hechos 11:16. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Oiga bien, ahí está. Seremos bautizados, nacidos de nuevo en el Espíritu Santo, o por el Espíritu Santo, y sellados por el Espíritu Santo, con sello de Dios. Efesios 1:13 dice: en él también vosotros, aquí está la explicación, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo, oiga bien, habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Aquí está la total explicación, tan sencillo así. Efesios 4:30 dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Lo que le decía, son las arras del Espíritu para el día de la redención. El Espíritu Santo que mora en nosotros, cuando venga el arrebatamiento, también Jesús va a ver la marca como en el dintel de la puerta, como en los judíos, va a ver la marca en nuestro corazón de la sangre de Cristo, y nos va ahora sí que a descubrir o a identificar, va a decir: este está lavado con la sangre de Jesús, y aparte tiene el sello del Espíritu Santo, irrevocable, inviolable el sello del Espíritu Santo. Vámonos. Ven, hijo mío, entrada al reino de mi Padre, preparado para vosotros de la fundación del mundo, en palabras. Ser redimidos por la sangre de Cristo, Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. También la redención por su sangre, ¿qué es eso? Redimidos, salvados. Bueno, 1 Pedro 1:2 dice: elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Ser, oiga bien, rociados con la sangre de Jesucristo. Yo sé que usted lo sabe, solamente se lo comunico para que se reafirme y se ponga bien cimentado sobre. Se me ocurre pensar ahorita, hermano, es solamente un pensamiento. Bendito Dios, cuando en aquel cimiento, en aquella roca gigante, la roció, no con agua bendita, no, con su sangre preciosa, con el hisopo de su sangre preciosa, y ahí plantó su iglesia, hablando simbólicamente, paradójicamente, pero en realidad la iglesia somos nosotros, ya lo vimos en la Biblia. 1 Corintios 1:30, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Ahí está otro de los textos donde hay varias palabras: sabiduría, justificación, santificación y redención. A veces no nos ponemos a pensar en lo que Dios hizo por nosotros, pero nos santificó, nos justificó, nos dio sabiduría, nos dio redención, nos hizo nacer de nuevo. Todo eso y más, hermanos, que ya estamos viendo, es lo que hizo Jesús por nosotros. No somos de la iglesia, o aquel no es de la iglesia nomás porque si yo pertenezco a la iglesia que no, Señor, no estamos para criticar a nadie, estamos para realizar la verdad, y nada más que la verdad, la palabra de Dios. Dice la palabra, dijo Jesús: los que creen en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Cuál agua viva? Pues la palabra de Dios, que nos dio a entender la verdad. ¿Ven? Regenerados, Tito 3:5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia y por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo.
por la palabra, dice Pablo en otro texto, por la palabra, la regeneración de la palabra, por la renovación de la palabra, por el lavacro, hay otro texto, por el lavacro de su palabra, y la renovación en el Espíritu Santo. Tal vez alguno de ustedes tantos, nunca jamás, posiblemente muchos sí, pero a lo mejor muchos nunca habían meditado todo lo que hizo Cristo en ustedes. Yo lo he meditado por mucho tiempo y digo, gracias Señor, porque qué tanto hiciste por nosotros, qué tanto. Y más aún, estamos justificados para entrar al reino de la gloria divina y poderosa de Dios y ser herederos y coherederos con Jesucristo, dice Pablo en Romanos. Pero también justificados, Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. 5:1 y 2, justificados pues por la fe, muy conocido, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Dice la palabra, hermanos, si alguno se gloría, gloríese en el Señor, porque usted está justificado si se gloría en Cristo Jesús. No se gloríe, como decíamos al principio, en su templo totote, en su aquí que hay mucha gente, a lo mejor muchos ni tienen a Cristo o no han nacido de nuevo y toda esta lista de requisitos. Pero son la iglesia que Cristo dejó. No nos equivoquemos, hermanos. Dios nos libre de equivocarnos. Dios es espíritu, dice la Biblia, y los que le adoran, adórenle en espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca el Padre que le adore. No busque a Dios en la idolatría, lo vamos a ver ya al final. No, búsquelo en espíritu. Buen consejo, en espíritu y en verdad. 2 Corintios 3:9, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Simplemente somos iglesia de Dios, edificio de Dios. La Biblia nos lo confirma y nos apoya. Santificados, 1 Corintios 1:2, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. ¿Y por qué? Por la sangre de Cristo, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro, y etcétera. Bueno, Pablo mandando un saludo a todos los santos y los santificados por la sangre de Jesús, en Cristo Jesús, llamados a ser santos en cualquier lugar. El saludo, la bendición de Pablo a los corintios era para nosotros también, en cualquier lugar, en donde quiera y en todo tiempo, las bendiciones. Ahora, ¿qué definición tienen? Ok, la verdadera iglesia debemos definirla e identificarla de acuerdo y a tal como se observaba su entrega y amor a Dios y a la iglesia de su Hijo el Señor Jesucristo. ¿Cómo o qué definición tiene? Debemos definirla y debemos identificarla. Si usted vive, hermano, plenamente, llanamente, totalmente como vivían los santos hombres de Dios, apóstoles y la grey, los descendientes de los apóstoles, usted es de la iglesia de Jesucristo. Ya hemos visto varias cosas por aquí. Bien. 1 Corintios 2, 6, 7 dice, sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Oh, aleluya, gloria a Dios. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Sin saberlo, hermanos, crucificaron al Rey de Reyes y Señor de Señores. Disculpe el tiempo que toma, hermanos, pero muchos dicen, algún gran jerarca dice que en la cruz murió Dios. No se equivoque, murió Jesucristo, el Hijo de Dios, y aunque Él mismo es Dios, dijo, yo y el Padre uno somos, Juan 10:10, y otros textos muchos, pero se olvidan, la Iglesia Popular Universal se olvida que Jesucristo vino en dos facetas, o en dos tipos, o en dos formas. Una de ellas es 100% Dios y la otra 100% humano.
como Dios vino a traer la gloria de Dios a la tierra. Recuerden que andaba predicando el reino de los cielos. Pero como hombre, hermanos, predicó la salvación por medio de su vida entregada por todos nosotros. Como hombre murió en la cruz. El 100% hombre murió en la cruz, pero nunca jamás el 100% Dios. Usted lo sabe, Dios nunca muere. Tan sencillo como eso. Sin dogmas también, hermanos, sin idolatrías, es lo que viene de acá de lo de más arriba, que es lo final ya. Sin dogmas, sin idolatrías. 1 Corintios 10:14. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. En Juan habla también, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. Otra vez digo, dice la palabra, que adoremos a Dios en espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca el Padre que le adore. Sean sensatos, sean juiciosos, sean inteligentes, para saber que Dios no admite ninguna idolatría, ni imaginología, ni papelería, nada, en espíritu y solamente en espíritu y en verdad. Gálatas 5:19-21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Usted le va atrás, póngale pausa y lo lee bien, y lo lee en la Biblia. Sin imposiciones ni tradiciones, o sea, eso. Y dice bien claramente, los borrachos y todos esa lista no entrarán al reino de los cielos. Y más adelante antes dice, y esto erais vosotros, mas ya habéis sido nuevas criaturas, cambiados y todo. ¿Cómo se identifica? La iglesia verdadera no practicaba lo que hoy practica la iglesia popular universal, que da honor, alabanza y adoración a ídolos, imágenes, estampas y crucifijos, y además rinde homenaje, inciensos, aguas benditas y veladoras a mujeres diosas o semidiosas, con mandas, promesas, procesiones, pastorelas, visitas a brujos, curanderos, exorcistas, mandas, como dijimos, a los cartomancistas, y practica bailes en sus patios religiosos paganos, según muchos de ellos, para que llueva o para brindarle tributo de adoración al Rey en el cielo. También las bulas papales. Algo más, la iglesia verdadera no la componen solo el clero, ojo, los obispos, cardenales y una curia romana, pero el populacho, y no más que puros feligreses acarreados y muchas otras cosas más. Lástima que usted ya está cansadito, yo también, hermano y amigo, pero la Iglesia Popular Universal declara que ellos, la cúpula, son la iglesia, y los demás feligreses van errados, hermanos. La iglesia poderosa de Jesús, otra vez, estamos concluyendo, la formamos nosotros, los que somos lavados, redimidos, justificados, santificados por la sangre de Jesucristo. Esa es la iglesia verdadera. No un templo, no las religiones, no la filosofía. Ok. La verdadera iglesia, ¿quiénes la componen? ¿Quiénes componen? Lo hemos repetido todo el estudio. Nota especial y muy importante. La iglesia la compone primeramente Jesucristo, que es la cabeza, no Pedro. Colosenses 1:18. Y Él es la cabeza, dice Pablo a los Colosenses 1:18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Ojalá y en su pantalla se mire muy bien, como aquí, como yo acá. Él, Jesucristo, es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. No Pedro es la cabeza de la iglesia. No Pedro es el gran, me irá a decir a alguien, hey, pero no estamos diciendo que Pedro es la cabeza de la iglesia. No, de acuerdo. Pero están cimentando la iglesia de Dios, pues en los lomos de Pedro. Y otras muchas cosas más que podríamos darle la rueda, hermanos. Pero Pedro ni es la cabeza de la iglesia, Pedro ni es el fundador, Pedro ni es el fundamento,
Pedro ni es la roca gigante donde está plantada Déjenme otro pensamiento. Cristo es la roca, hermanos, donde está la iglesia. Y esa roca no es una piedrecita chiquitita como Petros. Esa roca es una roca que está alrededor de toda la tierra. Esa es una rocotota. Esa sí es roca. Esa es una piedra gigante. ¿Y sabe por qué? Póngale simbolismo, semejanza. Porque en todo el mundo y en todas las naciones está la iglesia de Jesús. Por eso la roca tiene que estar extendida. De todos lados, de todos lados. Maravillas de Dios. Imagínese hasta el fondo. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Efesios 1, 22, 23 dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Sabe qué? No lo digo yo y ni es herejía. Dice Pablo en la palabra, allá en Filipenses. Déjame, Filipenses o Efesios. Creo que es Efesios. Pero lo dice así, yo nunca me aprendí versículos como aquel venezolano. Yo me aprendí palabra de Dios, los números los dejé aparte. ¿Sabe qué dice? Dice, porque Jesucristo en breve aplastará a Satanás bajo vuestros pies. Herederos, coherederos, victoriosos, triunfantes. Oiga, tremendo, maravilloso. Y lo dio por cabeza a la iglesia, sobre todas las cosas a la iglesia, la cual, oiga bien, y fíjese bien, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La iglesia de Jesucristo, y con Cristo como cabeza, es la plenitud de todo y de todas las cosas. La iglesia de Jesucristo no es cualquier cosa que muere. La iglesia de Jesucristo está puesta para toda la eternidad, siendo nuestra cabeza Jesucristo mismo. En completo, todo, en su totalidad, todos los versículos que hemos leído. Efesios 4:15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándonos en amor. Hermano, amigo, pastor, miembros de su iglesia, con todo respeto, nos pasamos el tiempo peleándonos. ¿Quién sabe más? ¿Quién tiene más? ¿Quién hace más? ¿Quién sabe qué? Y ese texto se lo dejo tarea, Efesios 4:15. La verdadera iglesia, hermanos, practica Efesios 4:15. Se lo dejo tarea y amando a Dios con todo su corazón. Y cada creyente es el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, Efesios 5:23, porque el marido es cabeza de la mujer, ¿de acuerdo? Así como Cristo es cabeza de la iglesia, ¿más claro? La cual, más claro, es su cuerpo, y Él es su Salvador. En todos estos textos, hermanos, que hemos visto, es una religión. El cuerpo de Cristo es la que cuida a Cristo, de la cual Cristo es la cabeza de esa religión, o de ese credo, de esa filosofía. No. Jesucristo y su iglesia, los redimidos por la sangre de Cristo. Nota, recordemos esto: cuando la mentira cabalga sobre el lomo de la verdad queda destruida, queda aniquilada, queda avergonzada, queda mutilada, queda sin valor, porque la mentira cabalga sobre el lomo de la verdad. Y cuando la verdad es apachurrada, hermanos, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Gálatas 5:9 también y 10 dice: un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío y respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, más el que os perturba llevará la sentencia a quien quiera que sea. Aquí hay una sentencia, hermanos, y ojo, hay una sentencia, porque el que perturbe a la sana doctrina de Dios, no digo como quien, hermanos, Dios le va a tomar en cuenta, lo hizo en otros estudios, porque al que le quita o le pone o blasfema de Dios, hermanos, su nombre del libro de la vida del Cordero, el libro eterno de la vida del Cordero, ahí no estará. Esos nombres de los que con la palabra de Dios, sabiéndola bien, y la pervierten, la perturban. Dije alguna vez,
cometen eisegesis en lugar de una buena exégesis, mentiras en lugar de una buena interpretación de la palabra de Dios. Por lo tanto queda obsoleta y sin valor delante de Dios, y esto es aplicable a Babilonia. Mire, cuando Pedro, y muchos dicen que Pedro no fue a Roma, él sí fue a Roma, y según historiadores por allá murió. ¿Y cómo murió? Y eso es una historia. Pero él estando en Roma, fíjese lo que dijo. 1 Pedro 5:13 dice: la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos mi hijo, os saluda. La iglesia que está en Babilonia, la iglesia que está en Roma. Usted vea estudios y lo que sea y se va a dar cuenta por qué se le dice Babilonia y desde dónde viene Babilonia. Y ahorita le puede decir Babilonia, la más pagana de las naciones, es Babilonia, porque igual trae, no la sangre, pues a lo mejor también, pero trae pues el pecado de las religiones falsas, paganas, antiguas. Babilonia. Ahora ya Babilonia, pues vea algunos de mis estudios. Babilonia, la reina del cielo. Ya lo dije al principio. 1 Pedro 5:13: la iglesia que está en Babilonia, elegidamente con vosotros, y Marcos mi hijo, saluda. 1 Corintios 5:6: ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Apocalipsis 18:4: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella por lo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se acordará de sus maldades. Hay que huir, huyan de Apocalipsis 18:4, léalo. Todo el capítulo 18, el 17 y del 18. Y Apocalipsis 17, escúchenme un consejo. Apocalipsis 17, el último versículo de Apocalipsis capítulo 17, un capítulo anterior a este, el final versículo, se lo declaro, ahí le descubre quién es la que está imperando, estaba imperando en aquel siglo, cuando Juan escribió el Apocalipsis. Y ahí se va a dar cuenta quién era la nación, el imperio y la religión pagana que gobernaban a todo el mundo de las naciones. Y esa es esta Babilonia del Apocalipsis. También puede leer parte del capítulo 19 de Apocalipsis, también habla de Babilonia. Participar de las maldades de la gran ramera, la madre de las rameras. Según de Timoteo 2, 24, 25 dice, 26: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les concede que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Quiero decir, hermanos, lo que está escrito se va a cumplir. Babilonia va a profesarse, va a ser entre comillas la madre del anticristo. Tiene que seguir. Y el ecumenismo va a triunfar y van a suceder muchas cosas, pero se le va a llegar su tiempo. Escape de allí y entréguese a Jesucristo. Y busque una iglesia donde le prediquen a Cristo. Amén. Conclusión: ¿por cuál iglesia vendrá Jesús? El tema es profundo y es otro tema, pero en el arrebatamiento de la iglesia de Jesús, Jesús solo se va a llevar a su iglesia, ya lo dijimos, su cuerpo, los cristianos, los redimidos por su sangre, los nacidos de nuevo, los sellados por su Espíritu Santo, los que confesaron a Cristo en el perdón de sus pecados y los que aceptaron en su corazón, lo aceptaron en su corazón. Apocalipsis 3:20, y se lo pongo también para que si no tiene Biblia, aquí están las porciones benditas de la Biblia. Apocalipsis 3:20, aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Gloria a Dios. Efesios 3:17 al 19, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Este era el versículo 3:17 de Efesios. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, en el cimiento ese que es Cristo, en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Amén. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, o sea, por todos los siglos de los siglos. Amén.
La aplicación es un amén, es un aleluya, es un gloria a Dios. Sin más, hermanos, porque la grabación ya está grande. Muchísimas gracias, Dios los bendiga. Like, suscríbase. Bendiciones.